Muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan, todas las personas que siguen la transmisión en vivo por el canal de YouTube y las personas también que siguen la transmisión en vivo por la página de Facebook del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Agradezco la presencia de nuestros panelistas, Alejandra Arteaga García, Verónica Alejandra Aguilar y David Alejandro Gómez, quienes nos acompañan esta tarde
para este panel en el que vamos a estar tratando algunos temas relacionados con la educación étnica, relacionada sobre todo con el tema de la afrodescendencia y la prevención de violencia racial en las escuelas mexicanas. Bueno, les doy la bienvenida. Les invito a nuestros panelistas a que nos saluden y en un momento vamos a dar las indicaciones del funcionamiento de este panel, los tiempos y la modalidad. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes. Bueno. Gracias, buena tarde. Buena tarde. Bien, explico de manera muy rápida, muy sencilla la modalidad. Este panel va a tener una duración aproximada de 1 hora. Vamos a iniciar con una breve introducción general de lo que trata este panel. Después daré lectura a un resumen curricular de las personas que nos acompañan a este panel y posteriormente iniciaremos una ronda en la que voy a estar dando algunas preguntas con las cuales vamos a dar pie a la discusión, al diálogo, y cada uno y cada una de las participantes tendrá 3 minutos para contestar cada una de estas preguntas. Yo les indicaré cuando resten 30 segundos para terminar su participación y dar la palabra a la siguiente persona. Entonces, sin más, vamos a iniciar para que tengamos el tiempo suficiente. A pesar de que existe un reconocimiento de la población afromexicana desde el año 2018 de manera oficial, en México no existe ningún modelo educativo a nivel institucional que tome en consideración a la población afrodescendiente en la educación pública. Mucho menos se considera la necesidad de formular modelos etnoeducativos como libros de texto, materiales exclusivos para el uso de los pueblos afrodescendientes, como sí sucede con muchas comunidades indígenas del país, incluyendo algunas escuelas con perspectiva étnica y antirracista. Esto genera una brecha de desigualdad en espacios educativos formales entre los educandos que tienen esta ancestralidad. Se busca que discusiones como la que hoy nos reúne ayuden a visibilizar la importancia de la historia africana, negra, afrodescendiente y afromexicana para la formación de los jóvenes de comunidades afrodescendientes en las escuelas públicas de México. Se busca, además, problematizar la incidencia de los estragos que el racismo estructural deja en el plano de la docencia, pues imposibilita el desarrollo pleno de nuestro pleno ser desde la educación. Abrir espacios como este buscan plantear estrategias de acción para formular el desarrollo de nuestros espacios educativos y académicos, porque sabemos que mirar al pasado puede y debe condicionar la agenda de políticas públicas de la academia y en especial, como es el caso que nos reúne, de la enseñanza de la historia. Bueno, agradecemos a nuestros panelistas y daré lectura a una breve reseña curricular de cada una de ellas. Alejandra Arteaga García es etnohistoriadora por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha participado en coloquios, congresos, conferencias y talleres en la ENA, la UNAM, la ONU y fue becaria de LASA. Es estudiosa de la cultura afrodescendiente y la diáspora en América, en especial del afrofeminismo, la niñez afro y manifestaciones culturales afro. De julio de 2016 a julio de 2017 fue ayudante de la investigadora nacional emérita Gisela von Wobeser en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es miembro de la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México, asimismo de las Juventudes Afromexicanas desde diciembre de 2019. Verónica Alejandra Aguilar es egresada de la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras e instrumentista en contrabajo en la Facultad de Música, ambas por la UNAM. Sus líneas de investigación son Historia de la Música Prehispánica y la Historia Afromexicana. Algunas de sus publicaciones, ella tiene un artículo que se titula Instrumentos musicales presentes en el Códice Florentino y su importancia en los areitos, en el libro Siete miradas al comercio en México. Es coautora de los libros digitales Mi identidad, un anecdotario histórico, periodístico y feminista de la afrodescendencia en México, y Tarará, Tararí, Tara,
Tarari, un libro de cuentos infantiles que busca dar visibilidad y representación a la niñez afromexicana, relatando la influencia y el impacto cultural de los pueblos africanos en México. Participó en la realización de un podcast, Son Mis Ancestras, donde se publicaron 2 series, Pan, Canela y Rosas, que habla sobre la salud reproductiva de las mujeres afromexicanas en el marco del Día Internacional de la Mujer, y Tarará Tararí, publicados en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Participó como cronista también del equipo de Francia de crónica de una pandemia. Por su parte, David Alejandro Gómez es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma del Estado de México, candidato a maestro en Educación Artística por el Centro Morelense de las Artes, es egresado de la Tercera Escuela Internacional de Posgrado Más allá del Decenio Internacional de los Pueblos Afrodescendientes, CLACSO, La Habana 2019. Asimismo, está certificado en Estudios Afro-Latinoamericanos ALARRI, Afro Latin American Research Institute, de la Universidad de Harvard 2019. Asimismo, también tiene el diplomado en el derecho a la no discriminación de la población afromexicana, impartido por la CONAPRED 2019. Fue representante afromexicano del Estado de México, del Estado de Morelos, perdón, durante el Foro Nacional de Consulta Previa, Libre e Informada de la Reforma al Artículo 2 Constitucional. Es integrante de la RIALA, Red de Investigaciones Afro-Latinoamericanas, director del Centro de Estudios Afromexicanos Tembembe de 2017 a la fecha, es secretario general de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas de 2019 a la fecha y consultor del Comité Asesor de Juventudes Afrodescendientes de América Latina y el Caribe del Fondo de la Población de las Naciones Unidas. Bueno, pues bienvenidos, un gusto tenerles, un gusto conocerles, saludarles, conocer su trayectoria. A pesar de ser jóvenes, esto nos demuestra que no es un impedimento y además es un plus que le damos, porque hablar de educación histórica, como se ha discutido ya en algunas mesas de trabajo, se ha discutido también en algunas investigaciones, es hablar también de la inclusión de voces diversas, como es la voz de las juventudes. En este caso, es para mí un placer presidir este panel, darles la bienvenida y haber leído sus semblanzas para que les conozcan. Bueno, iniciamos con la primera pregunta. El orden de respuesta sería primero Alejandra Arteaga, después Verónica Alejandra Aguilar y por último David Alejandro Gómez. Cada persona contará con 3 minutos. Yo les indicaré cuando resten 30 segundos para terminar la participación de cada persona. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo es la educación para los afrodescendientes en México y si existen algunas iniciativas formales que tomen en consideración a la población afrodescendiente? Iniciamos con Alejandra. Adelante, Alejandra, bienvenida. Gracias, muy buen día. ¿Sí me escuchan bien? Ok, perfecto. Pues primero, para hablar de educación afrodescendiente en México, hay que hablar concretamente de discriminación. Y esa discriminación nos habla de la falta y precariedad de condiciones básicas en poblaciones afrodescendientes. Sin embargo, también hay que aclarar que justo para hablar de educación afro, también hay que hablar del desconocimiento que se tiene al respecto de la población afro en México y tratar como de romper estereotipos y de desmitificar como el hecho de pensar a los negros, a los afros, a los afrodescendientes en México como en una zona específica, en la Costa Chica, en Veracruz, en Guerrero o en Oaxaca o en Veracruz, sino pensar a la población afrodescendiente en su máxima diversidad. Y también, pues también es hablar un poco de esa problemática de la invisibilización y de la falta de representatividad política. Para hablar de educación, de etnoeducación afromexicana, se tienen que tomar exactamente esos puntos de partida para nosotros poder ir encaminando hacia hacia un modelo educativo racializado. También hay que tomar en cuenta
la discriminación institucional. También es una problemática que nos atraviesa como afromexicanos. Y sobre todo la desigualdad racial. También me gustaría tocar el tema de reconocer privilegio y sobre todo pensando justo en esta diversidad de personas afromexicanas y en sus contextos. Por ejemplo, yo soy de Ciudad, bueno, nací en Nezahualcóyotl, pero vivo en Ciudad de México y mis experiencias son diferentes a las que tienen otros afrodescendientes en otros lugares del país. Entonces, pienso que para hablar de etnoeducación en México, primero tenemos que tener esos puntos clave para después ir como poniendo los puntos sobre las IES. 30 segundos. Muchas gracias. Entonces, para mí la educación étnica en México no existe, está en proceso y justo por esa invisibilización y por esa falta de modelos educativos al respecto de personas racializadas. Gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Vamos con la respuesta de Verónica Alejandra Aguilar. Tienes hasta 3 minutos para contestar. Te indicaré cuando resten 30 segundos. Adelante. Gracias. Pues sí, continuando un poco con la línea que comenta Ale, no hay una educación como tal de historia afro en las instituciones, en la educación pública, pero eso no significa que nosotros no vivamos, o nosotros como personas afromexicanas no vivamos la educación, ¿no? Entonces, si bien no hay una manera en la que tengamos nosotros el conocimiento de primera mano, a lo mejor desde que somos pequeños en estas instituciones de educación, sí vivimos una educación diferente, por así decirlo, a la que viven los demás compañeros, ¿no? Lo que comentaba Ale, la discriminación está al pie del cañón en las escuelas, en las instituciones, pero además no va a ser la misma forma de llevar a cabo esta educación. Nosotros que vivimos a lo mejor aquí, bueno, yo vivo en la Ciudad de México, no es lo mismo lo que viví desde pequeña, esta racialización y discriminación en las escuelas, a lo que viven a lo mejor personas que viven en comunidades en Guerrero, en Veracruz, en el norte, los Máskogos, etcétera. O sea, también hay que quitar esta idea de que solamente las personas afromexicanas se encuentran en estos puntos, porque no, nos encontramos en todo lo ancho y largo de la República Mexicana, y justamente estos contextos diferentes pues sí, en los que nos desarrollamos van a hacer que nuestra educación esté mermada o sesgada por alguna u otra razón de acuerdo a la sociedad en la que se estén desarrollando. Incluso aunque sea contemporánea, no es lo mismo la educación hace 100 años para una persona afromexicana, en la que ni siquiera en los libros de texto estaban incluidos bueno, para empezar no existían, pero hace 50 años no estaba incluido la historia africana. Ahorita apenas se comienza a hablar, pero no se habla en su totalidad de nuestra historia. Y a esto agregar, pues el sesgo o la mala educación en general que existe, por ejemplo, en Guerrero. Les comentaba ayer a Ale y a David, yo viví un tiempo en Acapulco y se nota muchísimo la diferencia de la educación planteada en general. Ahí, porque a veces ni siquiera había clases, podíamos ir nosotros a tomar la clase en general y no nos daban ninguna clase, no había ninguna información de absolutamente nada. Entonces, ahí ya hay un sesgo de bajo rendimiento, de deserción escolar, etcétera. Y lo que viví, por ejemplo, en mi 30 experiencia aquí segundos. Sí. Por ejemplo, aquí en la ciudad, pues es la discriminación, el racismo por parte de compañeras, compañeros y hasta del profesorado. Entonces, ahí es la mayor problemática que yo encuentro en esta pregunta. Gracias. Muchísimas gracias por tu respuesta, Verónica Alejandra. Vamos con David Alejandro. Adelante, David, tienes hasta 3 minutos para contestar.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes a quienes nos estén viendo y a nuestros grandes camaradas que están aquí presentes, ¿no? Justamente retomando la idea de que han desarrollado mis compañeras, pues el ir hablando de la educación afromexicana es extremadamente difícil, ¿no? Porque la falta de entendimiento de nuestra existencia hace que muchísimas veces se vea imposibilitado este acercamiento hacia la identidad y esta explicación sobre qué nos está sucediendo, ¿no? ¿Por qué el aula de clases no es tan inclusiva con nosotros? ¿Por qué me tratan diferente los compañeros? ¿De dónde surgen las burlas que están sucediendo, no? O que yo estoy viviendo dentro de estos espacios educativos. Y justamente un problema que se está haciendo muy evidente cuando entramos en el plano educativo con jóvenes afrodescendientes en México es el hecho de que aunque nuestras diversidades son extensas, que somos una especie de fractal compuesto por un origen compartido, un origen, digamos, mítico compartido, como sería esta idealización o esta representación de África que tenemos dentro de nuestros adentros, ¿no? Porque al final de cuentas venimos de diferentes personas que llegaron de diferentes grupos étnicos con una diversidad increíble y nosotros llegamos a sentarnos a todo el país, ¿no? Tenemos una diversidad impresionante en Guerrero, en Oaxaca, en Estado de México. Tenemos diversidades fenotípicas, tenemos diversidades sociales y culturales, sin embargo, algo que siempre nos relaciona cuando tratamos el tema de la educación que hemos tenido, la educación pública o inclusive la educación a nivel superior, es la violencia, ¿no? Esta discriminación que ha sido tangible en las aulas de clase es algo que casi todos los afromexicanos compartimos, ¿no? Y que, por ejemplo, dentro de nuestras diversidades, pues entendemos de cierta manera. Y algo muy preocupante es que también esta discriminación no solo se da entre compañeros dentro del aula de clase, sino que el profesorado muchísimas veces ha participado activamente en esta discriminación al no brindar las mismas oportunidades y recursos educativos a los alumnos afrodescendientes por los prejuicios que ya se tienen o inclusive de una manera muy alarmante por los mismos prejuicios que se tienen, por ejemplo, en torno a la sexualización de las jóvenes afrodescendientes que lleva a casos de violencia y de acoso sexual dirigido hacia niñas afrodescendientes, justamente por toda esta matriz de violencia que ya está desarrollada en México, ¿no? Que permite la hipersexualización, que permite la violencia dirigida específicamente hacia la mujer negra, ¿no? Hacia la mujer joven. Y es, digamos que afrodescendiente en general, pero quienes la viven de una manera mucho más tangible son las chicas que tienen más racialización, ¿no? La más racializada, más estereotipos negativos sobre la corporalidad se dan y esto se expresa en el aula de clase, ¿no? Y no existen aparatos para medir esta violencia racial, ¿no? 30 segundos. No existe un lugar de donde llegar a vertir estas denuncias, ni siquiera de dónde hablar, ¿no? Y muchas veces el silencio, la violencia, discriminación y el silencio es lo que nos mantiene identificados en esta gran pluralidad de la afrodescendencia, ¿no? Entonces creo que con eso cerraría mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, David. En el mismo orden de respuesta, vamos a seguirlo para las siguientes preguntas. La segunda pregunta es, ¿cuál es el rol de la historia afro en la educación para los jóvenes afro? Iniciamos con Alejandra Arteaga. Adelante, Alejandra, y hasta por 3 minutos tu respuesta. Muchas gracias. Pues respecto a la segunda pregunta que lanzas, también me gustaría abordarla desde un rastreo histórico breve de lo que es el racismo, ¿no? El racismo como ideología que justifica la dominación, el despojo y la violencia por miedo y repulsión al otro o a la diferencia en beneficio de un privilegio blanco mestizo, más bien. Para casos actuales, es justamente, proviene desde el siglo XVI, con la llegada de personas racializadas como en calidad de esclavos al continente americano. Desde ahí, desde la llegada de esas personas esclavizadas, la marginación y la segregación que ha sufrido la población negra en México deja una profunda cicatriz. Tan es así que al momento de la independencia mexicana se borra cualquier registro previo en actas, digamos, legales que podemos rastrear históricamente
en calidad de negro, de esclavo, de cimarrón, de todos estos términos que engloban a lo que es el negro en México y afrodescendencia, se borra completamente del marco jurídico y legal del Estado mexicano, justo como con esta demanda de Estado-nación, de estas necesidades por separarse de la corona española. Entonces pienso que ese es un punto principal a tener en cuenta, y justo todo este marco histórico es fundamental para la educación en México, justo por esta invisibilización y esta ignorancia al respecto de los pueblos afro. Y de todo este marco histórico que fue borrado, que fue desprendido, que fue ignorado, que fue blanqueado en pos de un México, pues eso, blanco mestizo, con miras a la blanquitud, bueno, ya en siglo XX, pues ya se puede hablar propiamente de lo que es, sí, de lo que es racismo. Entonces, para nosotros es fundamental el hecho de rastrear la historia negra y de que se escriba, de que se conozca, de que se difunda, de que está presente, porque no solamente hay historias tristes y melancólicas de lo que es la afrodescendencia en México, sino que tiene muchísimas aportes culturales e históricos a lo que es el mexicano en la actualidad. Muchas gracias. Gracias. Vamos con la respuesta de Verónica Alejandra. Adelante. Gracias. Esta es una pregunta muy interesante que me gustaría contestar primero con otra pregunta, que es: ¿historia para qué? Si nosotros entendemos a la historia no como esto que nos han enseñado, a aprenderse fechas, personajes, etcétera, sino ver a la historia para entender nuestro contexto en el que vivimos, el por qué lo vivimos, entender la sociedad en la que nos estamos desarrollando de acuerdo a lo que ha pasado en este mismo espacio en el pasado, nos va a ayudar a comprender que no todos vivimos lo mismo, no todos pensamos lo mismo, que nuestras vidas actuales y pasadas han sido diferentes, incluso viviendo en el mismo espacio, por las historias familiares, etcétera. Y además esto también nos ayudará a tolerar y respetar a las familias y sociedades que viven en contextos que no son como los míos. Y entonces, en este sentido, el rol de la historia afro nos va a dar no solamente a los jóvenes, sino también a la niñez afromexicana, lo que ya comentaba Ale: identidad, representación, visibilidad. Pues vamos a conocer ya desde tempranas edades de dónde venimos, quiénes fueron nuestros antepasados, de dónde llegaron, cómo es que vivieron, qué comieron, qué hicieron, qué festejaron, qué sufrieron, etcétera. Y de esta manera poder ir nosotros también ir atando los cabos que notamos que a lo mejor vemos que son iguales en el pasado, y lo que hace nuestra familia ahora, lo que aún se conserva de toda esa ancestralidad en nuestro presente, en nuestro contexto actual. Y de esta manera poder autorreconocernos y decir: sí, soy afromexicana, y decirlo sin pena, con orgullo, porque desde las aulas nos están nombrando, desde las aulas estoy existiendo para las demás personas, estoy siendo reconocida, estoy siendo reconocido, y este autorreconocimiento es el que pues nos daría la pauta para evitar, o al menos no puedo decir que ya quitar el racismo total, porque es un proceso gigante de deconstrucción, pero al menos ayudaría a que seamos nombrados, seamos reconocidos, y que no solamente, no sé, tal vez esto también podría ser algo generalizador, pero en mi contexto social que estoy viviendo, las personas que conozco y que nos autorreconocemos somos las personas que hemos estudiado alguna carrera en historia, antropología, sociología, etcétera, porque pues estamos inmersos en este conocimiento que no se da, que está invisibilizado en las aulas desde temprana edad. Y por otro lado, también considero que enseñar la historia
Sí, gracias. Afro también debería de darse en las instituciones porque pues justamente esto ayudaría a las demás personas a hacerles notar que también existimos y pues esto ayudaría a que también respeten lo que ellos no viven. Y ya, con esto cierro. Muchas gracias. Pues aquí noto yo ya dos puntos importantes en esto que mencionaba Ale Arteaga y Verónica Alejandra. La parte del blanqueamiento social que se dio desde el siglo XIX en México y la parte del autorreconocimiento. Y quienes estudiamos historia, quienes damos clase de historia, creo que estamos muy al tanto de esto que mencionaba Verónica Alejandra, pero también estamos al tanto de muchas cosas que faltan aún por realizar. Bueno, damos la palabra a David Alejandro Gómez. Adelante, David. Continuando la línea que han manejado las compañeras, pues no solo es reconocer la necesidad de la importancia de la historia en nuestro ser desde una generación de conocimiento, un desarrollo identitario, ¿no? Sino también para generar una identidad mucho más digna para nosotros. Si dentro de las escuelas, dentro de la sociedad se vive una situación discriminatoria muy fuerte, el uso de la educación como fuente de empoderamiento, de dignidad y de reconocimiento para las poblaciones afrodescendientes, particularmente para las juventudes, es extremadamente fuerte. A través de las aulas de clase, de los espacios de donde se está enseñando la historia en México, se puede resignificar el valor de nuestro ser y de nuestra identidad, reconociendo la importancia que hemos tenido a nivel histórico para el desarrollo de México y la importancia que tenemos no solo a nivel cultural, ¿no? Sino a nivel social y edificando procesos de memoria histórica en defensa de la juventud afrodescendiente contra todas las cuestiones de violencia que nos estamos enfrentando en todas las situaciones de la sociedad, ¿no? El educar es indispensable, pero también hay que pensar cómo vamos a educar esta historia, cómo vamos a utilizar la historia de las poblaciones afrodescendientes de una manera digna, ¿no? ¿Cómo vamos a romper esas narrativas que nos tienen en una situación precarizada, ¿no? Que nos vulneran en todo sentido de nuestra existencia. Entonces podemos empezar por analizar cómo podemos ir enseñando estos discursos de una manera más positiva para los jóvenes, ¿no? Muchísimas veces puede terminar siendo como algo tan simple como cambiar la narrativa en la que estamos diciendo, en lugar de decir los negros vinieron traídos como esclavos a América por los españoles, podemos empezar a decir que los negros fueron personas esclavizadas, las poblaciones afrodescendientes tuvieron una historia, tuvieron una cultura, eran reyes y reinas, eran guerreros, eran madres, eran padres, no fueron esclavos. Fueron personas a quienes se les quitó su libertad y fueron traídas a América. Y a partir de ahí podemos comenzar a hablar de historias de narrativas dignas, ¿no? No éramos esclavos, porque ¿quién quiere ser el descendiente de un esclavo? ¿Quién quiere ser esa persona que durante toda la educación pública te han dicho, no, pues eran los que estaban más abajo en la jerarquía o en la pirámide social, eran los que no importaban, eran los que se morían? Sí, puede ser una narrativa social que sucedió, ¿no? Pero podemos desafiarla. 30 segundos. Les colocó en esa posición precarizada y nosotros, si existimos aquí, fue por la fortaleza de nuestros ancestros, por el hecho de que ellos tuvieron el valor de desafiar este sistema que les quiso arrebatar toda su dignidad humana y por ese punto estamos aquí, ¿no? Desarrollar esas narrativas es importantísimo y puede generar una nueva generación de jóvenes afromexicanos conscientes de ello, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, David. Bueno, pones ahí sobre la mesa un par de temas también relacionados con la racialización, son grupos raciales o racializados. La cuestión también de la esclavitud, son grupos esclavizados o nacieron esclavos. Sí, porque en el imaginario muchas veces se van tejiendo estas situaciones como si per se los esclavos per se fueran esclavos, no eran libres antes de ser esclavizados. Bueno. Muchas gracias. Pasamos con la tercera pregunta. Seguimos el mismo orden. Alejandra Arteaga, Verónica Aguilar y finalizamos con David Alejandro. ¿Cómo podemos construir mejores espacios educativos para los afrodescendientes en México? Adelante, Alejandra Arteaga. Muchas gracias. Pues la importancia de promover estos espacios para personas racializadas deberían de estar enfocadas desde personas racializadas. Lo que nosotros necesitamos
debe provenir de nuestras necesidades, de nuestras vivencias, de nuestras exigencias, independientemente de dónde estemos hablando, de qué contexto estemos ocupando, de qué vivencias tengamos, porque al final de cuentas los cuerpos de nuestras identidades nos atraviesa el mundo con la belleza de la diáspora africana. Entonces pienso que sobre todo la inclusión de nosotros y nuestra presencia en todo, como propolíticos, o sea, darnos esa pauta de nosotros estar representándonos, ver esa representatividad en nuestras comunidades, en la televisión, en los medios, en todos lados, porque en realidad estamos en todo, porque pues somos parte de este país y justamente lo hemos construido, lo estamos fortaleciendo y ahora estamos exigiendo que se cumplan nuestros derechos, nuestra educación a nuestra manera. Y una de las principales formas es justamente el autorreconocimiento de esa herencia negra, de esa belleza, de la cultura, de esa revalorización y para justamente combatir el menosprecio que se tiene a la cultura negra y racializada como algo inferior, como algo no deseable, sino al contrario, revertir este proceso que nos han metido el chip desde pequeños, de lo negro es feo, de lo prieto es feo, de lo prieto es algo indeseable, es como el famoso dicho de mejorar la raza. Entonces, pienso que justamente combatir este microrracismo, que en realidad es racismo normalizado, y sobre todo mucho se maneja en México, en el contexto mexicano, de desenvolver esa libre expresión de identidad racializada y reconocerlo, como dice Verónica, con orgullo, llevar nuestra herencia africana a todos lados, porque somos parte de, y creo que mucho la problemática también se centra en esta educación etnocéntrica, 30 segundos. Sí, en educación eurocéntrica que tenemos, y darle la vuelta sería justo enfocarnos desde una educación afrocentrada, con nociones de dónde venimos, qué es África. Todo eso nos hace falta para construir una educación completa, de calidad y racializada para combatir este racismo normalizado en México, desde mi perspectiva. Muchas gracias. A ti. Pasamos con Verónica Alejandra, adelante. Gracias. Pues sí, como dice mi compañera Alejandra, la respuesta a esto sería con la etnoeducación, pero también hay que tener en cuenta, o más bien ver la etnoeducación como una forma de aplicar la educación en la escuela de acuerdo nuevamente al contexto social de las y los alumnos que lo están viviendo, porque generalizar un modelo educativo para todos, pues no va a funcionar de la misma manera si tus condiciones no son las mismas. En este caso, las comunidades afromexicanas, pues reivindicando la cultura, la historia, las costumbres, todo en un sentido holístico que abarque pues absolutamente todo su contexto histórico, social, presente y pasado, para así poder dar un modelo educativo que nos reconozca, nos enseñe nuestro pasado y así también entender el presente que estamos viviendo. Sin duda alguna, todo este conocimiento es una deuda histórica que México tiene con la población afromexicana, porque pues tanto tiempo se ha invisibilizado, apenas fuimos reconocidos, y la historia afro pues es casi inexistente en la historia de los libros de texto de primaria y secundaria, y como yo ya comentaba David, se cree que es nada más la historia africana en México. Cuando llegaron los barcos, los trajeron en calidad de esclavos y ya, es lo único que enseñan, y la pirámide está de castas, y que estamos hasta el final en la historia, ¿no? En la jerarquización. Pero no, esto va mucho más allá de lo que se dice en estos libros de texto. Hay que ampliar esta información, así como también ya
ampliaron la información indígena o tenemos un poco más de acceso a esto, que existen mayas, existieron mexicas, etcétera. Lo mismo existen diferentes culturas que trajeron de África, no solamente trajeron a los africanos y ya, sino que son muchas culturas africanas que fueron esclavizadas, pero partir desde sus historias para también nosotros entender qué es lo que se está a lo mejor combinando con cuestiones ya de aquí de México cuando fueron traídos, etcétera, ¿no? Eso es algo que se me ocurre. Pero en general la historia afro es inmensa, no debemos quedarnos solamente con lo poquito que nos han dicho, sino ampliar esta información, investigar, que también es un poco complicado porque pues esta parte de la investigación es muy limitada, está muy sesgada, hay muy pocos estudios sobre esto y una vez que se hagan, pues implementarlos para los programas de estudio de primaria, secundaria, prepa y universidad, ¿no? Y retomando al punto que consideraba también importante en la pregunta anterior, era también aplicar la etnoeducación a las instituciones. Sí, gracias. Porque de esta manera, pues repito, podemos sensibilizar o hacer que los maestros también aprendan de esto, porque si todo el modelo educativo se hace de esta manera y los profesores no están capacitados para implementarla, pues de nuevo vamos a caer en la violencia racial que todavía existe en México. Listo. Muchas gracias. Pues vamos con la respuesta de David. Alejandro, adelante. Muchas gracias. En un principio, creo que asumir el rol que va a tener el Estado-Nación y todas las instituciones educativas de la educación para los jóvenes afro como una reparación histórica al daño que se ha hecho a las comunidades y poblaciones afrodescendientes, no solo durante la trata transatlántica y la época colonial, sino dentro de la edificación del Estado moderno, del Estado-Nación mexicano más moderno, e inclusive al rezago social en el que nos hemos encontrado en los últimos, pues ya diría décadas, ¿no? Ni siquiera vamos a hablar de siglos, de las últimas décadas sería indispensable, ¿no? Porque asumir este compromiso como uno de los ejes centrales para la edificación de un nuevo modelo educativo incluyente para nosotros, pues ya hablaría de un compromiso de cerrar las brechas de desigualdad construidas en el pasado, ¿no? Estaríamos edificando una sociedad más, no una sociedad más, una sociedad equitativa para todos, todas, todes, sin importar nuestra condición étnica, y también sería una declaración muy poderosa ante los poderes que todavía se están beneficiando de este racismo estructural, porque existen todavía muchísimas problemáticas de racismo estructural, no solo en nuestros espacios educativos, ¿no? Sino en todo aspecto de nuestra sociedad. Ese sería como un principio. Después, creo que para realizar esta construcción de espacios educativos se debe de comenzar a plantear la necesidad de formular espacios etnoeducativos, ¿no? Muchas veces tememos la etnoeducación porque pues nos imaginamos a la escuela indígena en alguna comunidad de la sierra donde los libros de texto son, por ejemplo, en Tunzabí, ¿no? O mixteco. Creo que mixteco es un término derogatorio, pero en las comunidades tunzabí, por ejemplo, te imaginas la escuela donde les enseñan a los niños el idioma y tal, ¿no? Y ahí está la etnoeducación. No, pues igual y nosotros tenemos que problematizar la necesidad de crear etnoeducación en todo el país, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el niño afro que se encuentra solito en Querétaro, ¿no? Que no tiene un compañero afrodescendiente en la Ciudad de México? Pues sí es una problemática, no es tan fácil de decir, ay, pues pongan una escuela para niños afrodescendientes, ¿no? Pero justamente esos desafíos pues no son fáciles de abordar y para eso estamos, ¿no? Para dialogar y para problematizar. Bueno, igual y no es tan factible hacer un libro de texto 30 segundos para jóvenes afro, gracias, pero también podemos realizar libros de texto para garantizar que la formación de los docentes dentro de las escuelas normales y particularmente las normales rurales no tengan este grado de racismo, ¿no? Podemos comenzar a pensar en que las reparaciones pueden ser algo más que algo espiritual, ¿no? Ya olvidémonos de perdones simbólicos que se da desde el Estado. Pensemos en las acciones tangibles que se pueden realizar para reparar el daño que ya se ha construido en esta sociedad, ¿no? Muchas gracias. Así como existen las acciones afirmativas en pro de los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidades, de las diversidades y disidencias sexuales, pues
pues también deberían de existir acciones afirmativas con la intención no solamente de que sean afirmaciones, sino sean afirmaciones que se lleven al plano de la realidad. Muchas gracias. Para cerrar, voy a realizar un último cuestionamiento. Les pediré que seamos muy concretos, breves, para dar pie a algunas preguntas que pudiera tener el público. La pregunta es la siguiente: ¿cómo es que lo antes mencionado afecta el autorreconocimiento y el reconocimiento oficial del Estado, a sabiendas que la historia y su enseñanza desafía o puede desafiar las ideas colectivas que se han difundido sobre el mestizaje y que ha tenido como resultado el despojo de la existencia oficial a través del olvido e invisibilización? Entonces, seguimos el mismo orden: Alejandra Arteaga, después Verónica Aguilar y por último David Alejandro. Adelante. Ok, pues al respecto vuelvo y digo, el problema de la discriminación racial es un problema estructural que nos afecta en todos los sentidos, en todo lo que conlleva ser humano en México, ser negro en México, es todo un problema de raíz, ahora sí. Entonces, justamente esta deconstrucción de ese chip que nos han impuesto a partir justo del Estado, debería ser enmendado por el propio Estado. Ahora bien, sabemos que la realidad, como bien dice, corresponde a otra cosa aparte de lo que es el discurso histórico y político que va junto con pegado. Entonces, más bien aquí lo que me gustaría comentar es justamente lo que se está haciendo desde las propias comunidades, desde el activismo afromexicano que ha estado presente desde los 70. Y obviamente a mí me gusta hablar de resistencia afro, desde que pusieron el primer pie una persona esclavizada en América, desde ahí hay resistencia, desde que sobrevives el traslado en barcos en condiciones infrahumanas, desde ahí estamos resistiendo, desde ahí se está reivindicando esa fuerza afro y sigue viva. Tan es así que estamos presentes aquí y en todo el mundo. Entonces, pienso que justamente reconocer y enorgullecernos de esa herencia es justamente darle la vuelta, tratar de combatir el racismo normalizado en México. Proviene justamente de uno mismo, de reconocernos, de vernos al espejo y de saber que nuestra herencia no tiene que no es nada despreciable, que al contrario tenemos mucho por qué sentirnos orgullosos de esa diversidad y de realmente cuando las propias personas se reconozcan y digan, no, pues mi cabello es así por esto, o mis rasgos son estos por esto, o yo estoy comiendo Jamaica, estoy comiendo Jamaica, estoy bebiendo Jamaica, estoy viviendo mi negritud. Ahí es cuando realmente podemos cambiar un poco esa estructura con la que nos han educado. Y yo sé que no es fácil porque segundos. Inclusive tengo pocos años de haberme reconocido como afromexicana y ha sido un proceso muy difícil a nivel personal, a nivel familiar. Ahora, todo eso esto es en un caso en específico, pero este caso se exponencia a la hora de que estamos hablando de una sociedad y de una sociedad como la mexicana, en donde justamente estamos en proceso de visibilizar, de mencionarlo, de hablarlo, y estos espacios justamente nos proveen de herramientas para dar a conocer temas como estos y que la gente se ponga a reflexionar al respecto de dónde vengo, de dónde viene mi familia, por qué llegué aquí, por qué soy así, por qué mis abuelos son así, por qué esto y aquello. Esta clase de reflexión es la que nos ayuda a nosotros para promover esta clase y romper, darle la vuelta a esta clase de estructura social. Muchas gracias. Gracias. Vamos con Verónica Alejandra para el cierre. Adelante. Gracias. Pues sí, como comentar, el sistema estructural en el que vivimos rasta por
por excelencia. México se crea un país que no es racista, que no discrimina, pero lamentablemente lo hace y a cada rato no puede, bueno, en las conversaciones que tengo luego con amigos o familiares, no, no existe una conversación en la que no saquen algún punto que sea racista, discriminatorio, y ellos no saben que están siendo racistas y discriminatorios porque toda esta información pues viene de muchos años atrás. Entonces, que no existan este tipo de modelos educativos definitivamente afectan a que nosotros nos queramos autorreconocer como personas afromexicanas, porque si tú estás viendo que se están burlando de tu color de piel, de tu nariz, de tu cabello, de todo lo que es tu ser, o incluso de tu esencia, de tu comida, de todo lo que implica ser una persona afromexicana, pues obviamente no vas a decir, sí, soy afromexicana, lo vas a ocultar y no lo vas a querer aceptar. Hay muchas personas que podemos encontrar en la calle en México con evidentes rasgos afro, pero que no se aceptan ni se reconocen porque, como decía David, nadie quiere ser el descendiente de una persona que fue esclavizada y que en los libros de texto me estaban diciendo que eran lo más bajo de la sociedad. Entonces, pues igual repitiendo lo que dice Ale, se propondría un poco descolonizar la educación en la que no solamente se vea este sentido eurocéntrico que tenemos incluso en nuestros libros de texto que nos dicen, ay, hay que aprender historia universal y es solo la historia de Europa, ¿no? Sino también a lo mejor ahí incluir la historia de África, de un continente que es totalmente grande, multicultural, con muchas cosas ricas que se podrían compartir en un libro de texto y que definitivamente apoyarían e incluirían cosas para ir creando nuestra identidad afromexicana, porque resistimos, existimos y estamos aquí viviendo en un mismo espacio que nos tomen en cuenta. Y ya, cierro con eso. Gracias. Gracias. Vamos con David Alejandro para su cierre, por favor. Adelante. Pues creo que sí, básicamente reforzando las palabras que ya externaron mis hermanas, compañeras, pues básicamente el desarrollar cualquier tipo de experiencia positiva en torno a lo que es ser afromexicano, pues va a tener un impacto positivo. No podemos dimensionar a qué escala, no podemos saber si las maneras en lo que los estamos haciendo son las apropiadas, pero justamente, ¿no? No va a ser nada negativo el resignificarnos y el revalorizarnos en el gran esquema social, ¿no? No va a afectar la concepción que se tiene dentro del desarrollo de la reforma constitucional a los afromexicanos, pero sí va a afectar en la manera en la que se nos percibe socialmente, y eso es lo que queremos, ¿no? Queremos desafiar todas estas narrativas de violencia y de discriminación que se han normalizado durante tanto tiempo a México. Durante muchos años, cuando yo era pequeño, y ya tienen varios, ¿no? Hace 20 años, cuando iba a la primaria, la figura negra por excelencia era Johnny Laboriel, ¿no? Porque salía todas las noches en la televisión. Lo recuerdo, en Toluca era el Canal 10, ¿no? Y esa era la figura con la que se relacionaba la persona afro, ¿no? Conseguir representaciones, eh, conseguir representaciones dentro de medios de comunicación, conseguir representaciones dentro de los libros de texto de historia, conseguir desafiar las narrativas ya hechas, va a generar que poco a poco estos personajes que pues sí, tuvieron una racialización y pues tampoco se les va a juzgar ni voy a decir, ay, Johnny Laboriel era malo, no sé, pero desafiar los personajes ya establecidos pues va a generar que las discusiones nos traigan a la luz a muchos otros héroes históricos, a muchas otras personas que merecen el reconocimiento como productores de cambios sociales afrodescendientes y como personas afrodescendientes destacables, ¿no? Ya podemos ver que hay más niños que reconocen a Vicente Guerrero como un héroe afro, ¿no? Ya no se avergüenzan de ser el negro durante la representación de la independencia, ya comienzan a ver a Vicente Guerrero como un héroe afro, ¿no? Ya se empieza a hablar sobre otras narrativas en torno a la experiencia afrodescendiente en México y eso es lo que se quiere hacer, eso es lo que queremos, ¿no? Pero eventualmente va a llegar el momento donde debamos de tomar la decisión de qué manera queremos que estas narrativas influyan en el proceso de desarrollo de los jóvenes 30 afrodescendientes. segundos. Si lo vamos a querer hacer dentro de las aulas educativas, pues sí es uno de los caminos y sí es un proceso, pero también deberían de hacerse dentro de espacios comunitarios, dentro de espacios de desarrollo que sean fuera de las aulas educativas y que refuercen el trabajo de las aulas educativas. Igual pensar que se debe de hablar de antirracismo con padres,
Igual pensar que se debe de hablar de antirracismo con docentes es necesario para generar un cambio social a largo plazo, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Ya con eso cierro. Gracias, David. Sí, de acuerdo con esta parte, porque como bien lo mencionaba, me parece que era Alejandra, Verónica Alejandra, el reconocimiento muchas veces se da y este proceso de autorreconocimiento y de reconocer que étnica y socialmente, culturalmente somos afrodescendientes por nuestros rasgos físicos, por lo que comemos, por lo que escuchamos, por la música que se toca en nuestros lugares de origen. eh, no debería ser exclusivo de quienes estudiamos historia, etnohistoria, antropología o algo relacionado con esta parte. Debería de ser algo generalizado para toda la población mexicana y para que aquellas personas que tenemos esta identidad podamos asumirla y podamos reconocerla, podamos valorarla, pero además podamos generar políticas públicas en instituciones, en cotos de poder, cotos relacionados con las instituciones educativas, con la enseñanza de la historia, etcétera. Rapidísimo, nos queda poco tiempo. Tenemos un par de preguntas, un comentario. Leo las dos preguntas, leo el comentario, y si alguien gusta contestar en una respuesta breve, unos 30 segunditos, adelante y damos por finalizado este panel. La primera pregunta de John Olivo, que nos acompaña desde el Perú, dice: ¿cuál es el principal desafío que tendría un maestro que desea empezar el abordaje de las temáticas que han analizado, además de un cambio de la visión histórica para incluir el tema afro de manera digna? ¿En qué otras materias sugieren incluir el tema igualmente de manera digna y transversal a nivel primaria, secundaria y medio superior? Y el comentario, que es de Denis Trejo, que ella es la coordinadora de la maestría en enseñanza y aprendizaje de la historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dice: estoy completamente de acuerdo con los panelistas, pienso que en todas las escuelas debe hablarse de todos los grupos sociales que han sido invisibilizados por la historia y sobre todo en la historia escolar. Es muy importante que para esto se logre sean los afrodescendientes, como también lo han empezado a hacer los diferentes grupos indígenas y las mujeres, los que hablen, asuman su voz. Poco a poco todos nos daremos cuenta de que todos tenemos sangre africana, indígena y a lo mejor china o europea en mayor o menor medida. Y lo más importante, culturalmente tenemos todos estos rasgos. Bueno, no sé si quieran dar alguna respuesta breve a estos cuestionamientos, agregar algo al comentario de nuestra querida Denis Trejo. Quien guste. Ok, yo voy a tomar la palabra. Pienso que uno de los principales desafíos para aplicar etnoeducación ahora sí que en casos prácticos para un maestro, y cómo se aplica, cómo se le daría vuelta a este cambio histórico, digamos, a este discurso histórico-político. Pues pienso que uno de los primeros desafíos es de construirse a uno mismo, ¿no? O sea, y sobre todo no se trata de que te reconozcas como negro y tienes que estar hablando desde esa postura, o que seas activista o así, sino más bien pienso que desde el respeto, ¿no? O sea, anoche estábamos platicando igual Vero y David y yo, y justo Vero tiene una anécdota bien interesante, ¿no? De que ella sufrió, por ejemplo, discriminación desde sus profesores, ¿no? Y es también lo que comentaba David hace rato. Se tiene que hablar de discriminación institucional, no solamente, y sí es como les digo, o sea, es racismo estructural porque nos permea en todos lados, por todos lados se nos discrimina, desde nuestro núcleo familiar hasta en el metro todo el tiempo. Entonces, justamente el desafío es eso, es como simple y llanamente nosotros queremos respeto y que se cumplan a cabalidad nuestros derechos humanos como personas racializadas, pero también en México que justamente se implementen acciones afirmativas en todos los niveles,
sí, la etnoeducación es un primer paso, pero también va junto con pegado a todas las demás instituciones. Y eso sí es una chamba muy, muy grande que se está haciendo desde cada trinchera por activistas y compañeros y grandes amigos, que cada uno desde su perspectiva, desde su trinchera, está tratando de hacer algo para cambiar esto. Y eso es justamente algo de lo más hermoso del caso mexicano y en el mío particular, que he tenido la fortuna de conocer un montón de gente que está muy, muy creativa, que está en diferentes ramos, en la red de jóvenes afromexicanos, en la red de mujeres afrodescendientes de la Ciudad de México, todas en todos sus ámbitos estamos haciendo algo. Estamos hablando, estamos diciendo, estamos actuando, estamos siendo. El reconocimiento es fundamental. Y justamente cómo aplicar el cambio histórico, pues para mí es eso, es asumir y revalorizar esta herencia y sobre todo llevarla a todos lados, ¿no? O sea, porque yo no dejo de ser afro ni en ninguno de mis campos de movilidad social, en ninguno. Y sí es tiro por viaje estar, pues sí, en mucho disgusto, etcétera, porque como dice Vero, realmente si en mi propia casa me discriminan, entonces eso es un proceso muy, muy, muy difícil de lograr. Sin embargo, se está haciendo y se está haciendo en comunidad, y eso es lo más precioso del asunto. Le doy la palabra a mis compañeros para que den su opinión al respecto. Perdón, se nos acabó el tiempo. Hay muchas preguntas, estoy en comunicación con ustedes, se las hago llegar. Las preguntas están tanto en el canal de YouTube donde se está transmitiendo como en el Facebook del INER, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Este tema obviamente es algo que se empieza a trabajar relacionado sobre todo con la cuestión educativa. Hay otros países, nos menciona el doctor Siddhartha Camargo, que es uno de los coordinadores, el principal coordinador de este evento, que se ha trabajado desde la perspectiva de la educación histórica, que es el modelo educativo de enseñanza de la historia que nos reúne en este encuentro, desde el que se ha abordado, se ha hecho el abordaje para el estudio y la integración en el aula de estos temas, que como ustedes lo dicen son temas estructurales que nos atraviesan, y bueno, a mí a bote pronto como investigador de la enseñanza de la historia me vienen a la mente pues algunos conceptos de segundo orden que pudiéramos integrar para empezar nosotros a trabajar con algunas fuentes, empezar a trabajar con testimonios, empezar a trabajar con muchas herramientas que tenemos quienes nos hemos formado como historiadores o como etnohistoriadores, pero que además ejercemos la labor docente o el activismo, etcétera. El cambio y continuidad, identificar el cambio y continuidad, identificar la relevancia histórica, identificar cambios y permanencias a lo largo del tiempo, la empatía histórica, incluso ver si existen voces de algunos africanos que fueron esclavizados en algunos momentos de la historia, de lo que hoy conocemos como México, y entonces empezar a cambiar la narrativa y sobre todo lo que mencionaba Anthony Santisteban al inicio en su conferencia magistral, empezar a cambiar las representaciones históricas que existen al respecto. Además de todo esto, pues nos viene un largo camino porque nosotros, nosotras que nos autorreconocemos como afrodescendientes, debemos llevar la voz, sí, pero también debemos llevar la responsabilidad de empezar a generar materiales educativos, de empezar a generar prácticas educativas que vayan cambiando la lógica de estos discursos que están tan naturalizados dentro del aula y que el autorreconocimiento no llegue ya cuando yo estoy estudiando la licenciatura en historia, en la licenciatura en antropología, como hacía referencia hace algún momento. Entonces, espero que este sea uno de los muchos momentos en que podamos estarnos reuniendo, no solamente para comentar y discutir, sino para comenzar a construir todo este andar, este andamiaje que nos lleve a pues a construir mejores, nuevas y mejores realidades. Sí, adelante si gustan compartir un poco sus espacios, proyectos y lugares colectivos donde trabajan, antes de dar
por finalizado el panel. Ok, ya rápidamente, digo, porque ya nos está consumiendo el tiempo, pues sí, quisiéramos hacer énfasis en que pues tenemos algunos proyectos ya construidos, ¿no? Pero nos hablaba sobre el trabajo que realizó en el INPI para las poblaciones afrodescendientes, para los jóvenes afrodescendientes. Ale también ha realizado trabajo y ha planteado talleres desde la Red Nacional de Juventudes Afro y desde la agrupación, ay, no recuerdo, la Red de Mujeres Afro de la Ciudad de México, ya me acordé, ¿no? Y pues el trabajo que tengo pues también desde el Centro de Estudios Afromexicanos TEMEME justamente va para la inclusión de juventudes afrodescendientes dentro de espacios educativos, ¿no? Por ahí en breve estaremos lanzando, no sé, convocatorias y trabajos que hemos planeado en colectivo para poder atacar esta problemática, pero sí les hacemos una atenta invitación al público que nos esté escuchando y a todos aquellos docentes que estén interesados en contactarnos, ¿no? Ya sea en la red del Centro de Estudios Afromexicanos o a través de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas en Facebook para poder realizar o reforzar estas acciones, ¿no? Porque justamente el poco interés que hay a nivel institucional para promocionar estos trabajos genera que nos mantengamos en espacios muy limitados, ¿no? Que nuestras pláticas pues terminen siendo a grandes rasgos regionales, ¿no? Tenemos de incidencia en 1 o 2 municipios, pero no podemos hacer mucho si no podemos difundir lo que ya hemos creado, ¿no? Entonces, si alguien realmente tiene algún interés en conocer más sobre el trabajo de la etnoeducación de los afro en México y sobre todo ayudar y promover este trabajo que nos estamos echando a los hombros como afrodescendientes, que somos los 4 que estamos aquí presentes, pues les invitamos como a contactarnos para poder continuar, ¿no? Construyendo y reconstruyendo. Ya, perdonen por el comercial, ¿no? Muchísimas gracias. No, adelante. Y yo quiero agregar algo final con respecto a esto que dice David. Justamente ayer platicábamos que pues también agregar la perspectiva de género a la historia afromexicana, a las mujeres afromexicanas, y pues lanzar una convocatoria para conocer justo la historia de las mujeres, de las personajes que han salido a lo largo de la historia, que han sido invisibilizadas, que no se ha contado su historia, porque pues aunque ha sido muy poco de hombres, pues ya tenemos la historia de Yanga, etcétera, ¿no? Pero pues de mujeres casi no hay nada. Entonces, si se gustan unir, pues contáctenos a la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas para pues entre todos ir investigando, ir formando contenido y pues después lograr ya ahora sí implementar la etnoeducación de manera institucional. Gracias. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, les recordamos que a las 2 de la tarde vamos a tener 2 mesas de trabajo. La primera, la mesa A, manuales escolares y libros de texto. La mesa B, historia de las instituciones educativas y sus actores. Entonces, les esperamos. Les pido a las personas que nos acompañaron aquí dentro del panel que se despidan para dar por finalizado este panel. Muchísimas gracias. Nos vemos. Que estén todos muy bien. Bonita tarde. Muchas gracias. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.